Y aquí viene llegando nuestro chofer privado. Adelante, señora, primero la dama, soténgale la puerta. Ajá, ahí voy. Se para ahí, pisa, aquí da la vuelta a la novia, se llama. La vuelta a la novia. Ahí va. Y se siente cualquiera de los lados. Bueno, aquí vamos a vivir esta experiencia de millonarios. Y ya es oficial, nos encontramos aquí en la Plaza Las Heroínas con el señor Carlos León. Hoy es 5 de mayo del 2024 y a petición de los suscriptores vamos a realizar un paseo como millonarios con chofer incluido. Pero no solamente eso, el señor Carlos León nos va a hacer la explicación acerca de los sitios históricos del centro de la ciudad de Mérida. Correcto, así es, estaremos paseando por todo el casco histórico de la ciudad en uno de los paseos más largos que yo ofrezco y estaremos mostrando todos los sitios históricos y describiéndolos para que tengan un hermoso recuerdo de la ciudad de Mérida. Les esperamos para que lo disfruten. Así que sean bienvenidos a este su canal Bodega Ventana Express 30. ¡Acompáñame! Y aquí me vine con mi esposa, que está bien bonita, porque este paseo es mucho mejor hacerlo en pareja porque es mucho más romántico. Hola a todos. Aquí comenzando desde la panadería Roma en el sector de Las Heroínas, este recorrido con el señor Carlos León en este Mercedes-Benz 1929. Mi gente buena de Venezuela y ciudadanos del mundo, desde cualquier lugar desde donde están viendo este video, saludos. Ahí enfrente tenemos la Sierra Nevada. Anunciamos el paseo como Los Ángeles. Anunciamos, oficialmente arrancamos este recorrido. Aquí tenemos la Plaza de las Heroínas. La Plaza de las Heroínas es una plaza en honor a todas las mujeres merideñas que apoyaron la causa de nuestro libertador Simón Bolívar en el paso por los Andes. Estamos arrancando el paseo. Por aquí tenemos los artesanos a mano derecha, que ya también les hicimos un video en el canal. Y a mano izquierda tenemos la estación Barinita del sistema teleférico Mucumbarí. La estación Barinita comienza aquí y termina en Pico Espejo a una altura de 4.765 metros, el más alto y largo del mundo. Por allá tenemos la Plaza de las Heroínas y los artesanos. Aquí a nuestra izquierda tenemos el Seminario San Buenaventura, muy reconocido aquí en la ciudad de Mérida. Es un patrimonio arquitectónico proyectado por el arquitecto Manuel Mujica Millán. También vamos a mostrar obras del arquitecto Manuel Mujica Millán que están regadas por todo Mérida. Uno de los mejores y principales seminarios en Venezuela que ha sacado pues a muchos sacerdotes, obispos que están regados por todo el mundo. Aquí vamos a conectar con la avenida que viene desde el viaducto Campo Elías, calle 26. Y aquí tenemos la parada de transporte de la línea Unión que va hacia la población de Ejido, las residencias del Paseo de la Feria. Y aquí nos vemos, mire. Un día paseando como millonarios. Un paseo de millonarios por la calle 30.
conectamos con la avenida 3. Aquí está el edificio de Castula, la caja de ahorro de la Universidad de los Andes. Y aquí nos aproximamos a la heladería Coromoto Récord Guinness. Y bueno, acá comienza en realidad el paseo histórico, mostrando esta antigua casa que está dedicada pues a la heladería Coromoto Récord Guinness como la única en el mundo con los 1000 sabores. Tenemos a la iglesia San Miguel Arcángel del Llano, una arquitectura gótica muy bonita, hermosa. Desde acá pueden observar. Sí, es una estructura muy bonita. Aquí es la avenida 3 para conectar con el viaducto Campo Elías, calle 26. El edificio Alba, donde tienen la parada de transporte los buses de la otra banda. Este recorrido que vamos a hacer es el de $15, que está incluido el de 10 y el de 5. La diferencia es que el de 10 y el de 5 son más cortos. Y este es el más largo, que incluye los dos anteriores. En el de 5 salimos precisamente desde las Heroínas a esta calle 25 y comenzamos el recorrido. Ese sería el de 5, que solamente llega hasta la casa de los antiguos gobernadores, y bajamos. Ese es el de 5 y volvemos a llegar a la 24. Y este que vamos a hacer es el que incluye todo. El más largo de todo, que incluye todo. Acá una de las facultades más antiguas de la Universidad de los Andes, la Facultad de Odontología o Escuela de Odontología, que aún se mantienen algunas aulas ahí activas, y dentro de este hermoso recinto que pueden ver una estructura también antigua, está el aula magna, la majestuosa aula magna de la Universidad de los Andes, que ha graduado a muchos profesionales también, que están regados, excelentes profesionales regados por todo el mundo. Muy y bien. dentro de este otro recinto se encuentra el Museo Arqueológico. dentro de él. A su mano derecha se encuentra, pero la vamos a ver al bajar, sede de la Gobernación del Estado, y a su mano izquierda podemos ver esta bonita edificación antigua que está dedicada a la Fundación Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez, uno de los cultores del Estado Media, que fue el que hizo la iglesia de piedra allá en el páramo. En San Rafael de Mucuchíes. En San Rafael de Mucuchíes vivió en un sitio llamado El Tisure. A mano derecha se encuentra también la Plaza Bolívar, la Plaza Bolívar de Mérida. De todas las ciudades principales de Venezuela tienen una Plaza Bolívar. Y muchas ciudades en países aquí de Latinoamérica. Esta es una de las casas también antiguas, dedicadas, convertidas en un centro comercial que se llama Galería Antaño. Tiene unas ventanas que no usaban soldadura, eran totalmente hechas a mano con yunque. Con yunque. Sí, aquí llegamos al paseo que da a Tulio Febres, al Teatro Tulio Febres, y también lo llaman hoy en día el Paseo de los Paraguas. La mayoría de estas ventanas fueron hechas por artesanos merideños que no utilizaban soldadura. Ellas son unidas con plomo o con clavos que golpeaban con un yunque y las iban uniendo. Al ver esas ventanas me recuerda cuando los novios visitaban a las prometidas allí, ¿no? Ahí le daban serenata. Por ahí tengo un Miren poema. esto. La antigua casa Ajá. de los gobernadores, ubicada en la calle 20 de Federación con avenida 3 Independencia. Ajá. En ella se encuentra un museo que expone todos los cuadros pintados a mano por artistas merideños de todos los gobernadores que han pasado por ella, y también dictan talleres y cursos.
Sí, ahí en el canal de YouTube tenemos un video de esta casa de los gobernadores que los invitamos a ver, y aquí en la descripción le dejamos el enlace de ese video que tenemos donde muestro todas las obras que están expuestas allí en ese museo Antigua Casa de los Gobernadores. Y estas fachadas que fueron recuperadas recientemente de estas casas, que también tenemos un video en el canal. Acá llegamos a la iglesia de la Tercera, también dedicada a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es una edificación también muy bonita, con historia. Y desde esta esquina de la 18 podemos observar a la mano derecha la cúpula de la iglesia del Corazón de Jesús, rodeada de 4 ángeles con sus trompetas. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene un altar muy bonito dedicado a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y en esta casa, que es una casa de las monjas dedicada, es donde fabrican todas las hostias que se reparten por el estado Mérida, las fabrican ahí. La fabrican aquí al lado de la iglesia de la ahí Tercera. la fabrican. Me entero. Sí. Acá, en este es un lugar de posadas. Acabamos de pasar allá atrás. Ajá. La posada de la abadía, y que hoy en día pues no está prestando servicio, pero es un sector de posadas de Mérida, donde puede conseguir bastante alojamiento aquí el turista. Ajá. Esta calle que estamos cruzando es la calle 17. la calle 17 hasta el paseo de $10, hasta acá se baja y se llega a una de las casas antiguas, que era la casa de donde nació la madre Georgina Febres Cordero, una beata de acá de Mérida, y está dedicada a un ancianato y a la ayuda al prójimo. Tiene algunas obras de arte y de algunos artistas merideños dentro de ella. Ay, excelente. Puede uno venir y visitar a los ancianos y traerles ayuda. Muy bien. El paseo de los $10, bajamos luego acá por la Avenida 4 y pasamos por el Hotel Tisure, que está dedicado también al nombre de donde vivió Juan Félix Sánchez, pero ahí lo vamos a ver ahora en otro ángulo. Muy bien. Entonces ese de $10 hasta aquí. Hasta ahí, Ahora y vamos se a baja ver. y se toma la 24 y se... Ahora vamos a ver hasta dónde llega el de 15. Y vamos a dar la vuelta por la zona que incluye... El de 15. El de 15, que incluye 2 plazas más y un paseo por algunos lugares donde están unas obras que fueran hechas por muralistas en un encuentro de muralistas que hubo en el estado Mérida recientemente. Y este volante que tiene el Mercedes es original de él. Este es original en madera. Miren, ahí tiene el símbolo de Mercedes. Mercedes-Benz, y el tablero se conserva todo intacto. Todos sus relojes le funcionan excepto el de kilometraje. Y este carro es automático. Sí, esto es un Classic Car hecho en Venezuela, es una réplica del original, que es un Mercedes-Benz de motor 12 cilindros. Desde acá podemos observar lo que fue hace muchos años atrás la antigua técnica industrial de Mérida, que luego ya la pasaron a hacer ciclos diversificados. En estos talleres y en esta edificación trabajó mi padre, Julio César León, era el caporal de las obras de esta edificación, y luego mi hermano se graduó ahí y yo también soy egresado de la escuela técnica cuando recién la mudaron. Estamos acercándonos al sector de Belén. Estamos llegando al sector de Belén, Plaza de Belén. para mostrarles la plaza de Belén, la iglesia de Belén y el colegio Seráfico, que es uno de los colegios con mayor tradición en Mérida. Acá llegamos a la plaza de Belén, a su mano izquierda, pueden observarla, y a su mano derecha pueden observar desde acá el Colegio Seráfico de Mérida. El Colegio Seráfico de Mérida tiene una gran tradición, es el único que ahorita está ofreciendo también clases nocturnas para estudiantes, sacarlos en mayor rapidez.
acá llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de Belén. Es una edificación también muy bonita, como pueden observar. Ahí también tenemos videos en el canal acerca de este sector de Belén, de la iglesia de Belén y de los pasteles en Belén y la chicha andina. Esta es la avenida 6. Todavía nos falta incluir la plaza de Milla. Ah, ok, muy bien. Lo que pasa es que yo Excelente. muestro un recorrido, parte del recorrido en la 18 para retomar la plaza Avenida 3. Avenida 3 para subir a Milla y poder Ah. mostrar algunos murales realizados recientemente por muralistas que vinieron de varias partes del país. Como pueden observar aquí desde esta esquina, pueden observar Ajá. algunos murales Sí, que fueron realizados recientemente en el encuentro de muralistas. sí, qué bonito, sí. Ahí también tenemos un video en el canal acerca de estos murales recientes y estas restauraciones que se hicieron reciente aquí en la ciudad de Mérida. Ahí vemos. Este dedicado al Valle del Mocotíes por la producción del café, uno de los mejores cafés que hay en Venezuela y en un momento mejores del mundo. Excelente. Esta es la iglesia del Corazón de Jesús. Entiendo que así se llama. Algunas casas coloniales convertidas también en algunos comercios, restaurantes. Esta es la iglesia dedicada al Corazón de Jesús. Podemos ver a San Antonio, creo que está allá arriba. Y aquí estamos arribando nuevamente a la avenida 3, la iglesia La Tercera, Vista de otro ángulo. desde acá, otro ángulo. donde se puede observar también el mural de esta esquina. Sí. La Posada Suiza. Esta es la posada suiza. Restaurante y Posada Bahía. Y de este sector para arriba, como les decía, es un sector donde están la mayoría de las posadas con más tradición y años en Mérida. Inclusive aquí nos aproximamos a un hotel muy reconocido que es el Hotel Mistafí también, ¿verdad? Ajá. Que comenzó siendo posada y luego pues lo llevaron a otra categoría de hotel. Porque este es el sector de posadas de Mérida. De unas... Aquí está, famoso Hotel Mistafí. Y ya nos aproximamos y vamos a llegar a la Plaza de Milla. Muy bonito nos hizo el clima. Gracias a Dios. Aquí nos aproximamos, estamos llegando a la esquina de la Plaza de Milla, también a la esquina de los famosos Posicles, y la Plaza de Milla es la Plaza Sucre de Milla, también jocosamente llamada la Plaza de las 6 bolas. Sí, muy común ese chiste de la Plaza de las 6 bolas aquí en la Plaza Antonio José de Sucre, en Milla. A su mano derecha pueden ver esta institución también, que es la Escuela Básica Vicente Dávila, fundada en 1950 y que también tiene mucha tradición en Mérida. Y al fondo también el Colegio San José, un colegio con mucha tradición. Aquí tenemos también la iglesia de Milla dedicada a San Juan Bautista de Milla. Comenzada en 1894 y terminada en 1906. La Plaza Sucre o Plaza de las 6 bolas, jocosamente llamada así porque a Sucre, al mariscal Sucre, lo rodean 4 bolas más las 2 que él le puso junto con nuestro libertador para librarnos del yugo español. Y ahí son las 6 bolas. Esas son las plazas de las 6 bolas. Este es un lugar alrededor, generalmente por esta zona se encuentran la mayoría de las pizzerías, algunos restaurantes y hoteles también con tradición en Mérida. Posadas muy típicas por aquí. Aquí bajamos por la avenida, esta es la avenida 2. Esta es una de las casas
También de tradición en Mérida, de historia, llamada la esquina de las tres esquinas. Las tres estrellas. Tres estrellas Las aquí. tres estrellas. Mi padre me contó que hace muchos años era el sector donde en esa casa existió el único prostíbulo que existía en la ciudad. Para esos años 30, 40, 50 fue ese era el sector. prostíbulo allí. Y luego ahí pues había un local, un negocio de un señor, que ahorita no recuerdo su nombre, que ayudaba mucho a los estudiantes y era un comerciante que no recuerdo su nombre, pero tiene una historia de que era un muy colaborador con los estudiantes cuando tenían necesidades. Y aquí conectamos con la calle, esta Esta es la 19, la 19. que es por esta esquina donde yo cruzo cuando hago el paseo de los 5. Y este es el Contiki, el antiguo Contiki. El antiguo Contiki, que también tiene historia y recuerdo. Y aquí estamos llegando a otro de los sitios que construyó el arquitecto Manuel Mujica Millán. Esta fue su casa de residencia, hoy en día convertida en un hermoso café. Es café biblioteca, alquilan libros, prestan libros, y es un excelente servicio el que presta para la ciudad de Mérida. Sí, es la librería La Rama Dorada, que también nosotros tenemos en el canal, somos amigos del dueño, nos invitó allí, hicimos un recorrido por esa casa y allí tenemos un video para que lo visiten en el canal. ¿Qué es esta casa que está aquí en la esquina? Esta casa es una casa donde vivió el capitán Hernán Cerrada, creo que se llamó, allá tiene la placa. Y esta casa él fue uno de los fundadores de Mérida. Excelente. El capitán Hernán Cerrada. Y aquí ya nos aproximamos a los museos, el Museo de Arte Colonial y la Casa Bosé, que también tenemos video en el canal, y la Biblioteca Bolivariana. Y a su izquierda se encuentra otra casa antigua que fue restaurada y dedicada al Ministerio Público. Y aquí a la derecha la Biblioteca Bolivariana, donde está todo lo histórico acerca de Simón Bolívar. El Museo de Arte Colonial se encuentra en lo que fue la casa del obispo Bosé. Según alguien me relató, esa era la casa del arzobispo en los años cuando hubo el terremoto. Y al frente se encuentra una edificación que fue para esos años, cuando hubo el terremoto en 28 de abril, no recuerdo exactamente ahorita, pero acaba de cumplir años recientemente. Acá fue donde se construyó la primera catedral de Mérida. Luego el terremoto la destruyó, uno de los terremotos más fuertes que hubo también para Mérida, y la edificaron de nuevo y la dedicaron a la Virgen del Carmen. Acá la casa del obispo Bosé, que para ese entonces en 1934 era el obispo. Esta es la Plaza Colón. Y ahí está la Virgen del Carmen. Esta es la Avenida 4. La Avenida 4 Bolívar. Acá llegamos a la esquina de Hipostel, que antes era el correo y el telégrafo de Mérida, por donde se enviaban las cartas y los telegramas cuando no existían celulares, donde la gente se comunicaba era por telegramas o cartas. Y todavía funciona, porque a mí me llegó la certificación de YouTube, del canal de YouTube, a través de Hipostel. El sobre me llegó desde Estados Unidos, desde California, me llegó allí a Hipostel, y allí lo retira uno o se lo llevan inclusive al casco de la ciudad. Una casa también dedicada hoy en día a un centro comercial, y es una casa con historia, donde en este sitio estuvo en la casa de Antonio Ignacio Rodríguez Picón, presidente de la Junta Patriótica de Mérida en 1810. La esquina de la torre. Aquí llegamos a lo que es la Basílica Catedral de Mérida, dedicada a la Inmaculada Concepción de Mérida. Esa es otra obra del arquitecto Manuel Mujica Millán. Es una de las obras que se encuentra dentro del recorrido de Paseo Histórico de Mérida. Igual el Museo Arquidiocesano de Mérida, otra obra también de Manuel Mujica Millán. Y luego también está
el Palacio Arzobispal de Mérida. Todas obras de Manuel Mujica Millán. Y aquí podemos observar, bajando a mano derecha, la Plaza Bolívar y vemos de frente el Palacio de Gobierno del Estado Mérida, y a su mano izquierda podemos observar el Palacio de Justicia en el edificio Hermes. La popular esquina caliente en Mérida. Así se le llamaba exactamente, o se le llama la esquina caliente, y es la sede de los tribunales de Mérida. Aquí estamos en pleno centro de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Pleno centro de la ciudad. La arquitectura de las antiguas, de los primeros edificios que no pasaban en su mayoría de 3 pisos, ese era el tipo de arquitectura. Esta que están aquí. Esa es de los años por lo menos 50, 60, los 60, que comenzaron a construir pequeños edificios de 3 pisos, porque ya en los años 60, 70 ya existía el aeropuerto y no podían hacer edificaciones muy altas. Esta es la escuela de música, que era el antiguo colegio San José. San José de los Jesuitas, sí. Luego fue, no sé si expropiada por el gobierno o vendida, pero hoy en día es la sede de la Escuela de Música de la Gobernación del Estado, y también sede de lo antiguamente llamado INAVI, que hoy en día no recuerdo cómo se llama, pero es la sede de... Cuando hicimos el video acerca del estadio Lourdes, explicamos que los jesuitas que daban clase en este colegio San José fueron los que crearon el estadio o fundaron el estadio Lourdes allí, habilitaron el terreno para que se diera la construcción del estadio Lourdes. Y aquí ya estamos en la calle. Esta es la calle. Esta viene siendo la 24. Que conecta con el sector de Barinitas, Plaza La Heroína. Que es ya culminando el paseo de $15, que ya ustedes lo vieron, que bien vale un recorrido con una explicación por el centro histórico de la ciudad, con las principales edificaciones, las fechas y sitios más importantes del centro de la ciudad. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien. Bien, realmente se siente una experiencia muy agradable este paseo cuando él le va explicando toda esa fecha y el significado de cada lugar. Usted se transporta, aprende cosas nuevas de Mérida, y no solamente pasa por Mérida y conoce lo típico que es el teleférico, los chorros de millas, sino otra área de la historia del centro de Mérida. Ahí la gente saludándonos, y es muy agradable esto, de verdad. Y el señor, pues, su carro está impecable, en perfectas condiciones, se siente muy serenito, ¿ah? Y es muy cómodo, ¿verdad? Es muy cómodo. ¿Qué te pareció, mi amor, el paseo? Hermoso, de verdad que vale la pena que ustedes vivan esta experiencia, que la van a pasar muy bien, lo van a disfrutar. Y si lo hacen en pareja, mucho mejor. Claro que Si sí. usted viene con una enamorada aquí a Mérida, esta es la mejor forma de conquistarla. Mercedes-Benz 1929, un carro muy cómodo. Un Classic Car construido por ingenieros venezolanos con un chasis hecho a mano específico para el carro. Tiene un motor 4 cilindros, Opel alemán. Y este es el nombre del modelo. Ese es el nombre del modelo, Mercedes-Benz Gacela. Gacela. Los originales se encuentran en los museos. Es un motor de 12 cilindros. Esta es una réplica réplica del original. Fue construido aquí en Venezuela. Construido en Venezuela, hecho todo a mano. ¿Ve? Hecho en Venezuela. Aquí también podemos hacer las cosas. Espero que les haya gustado este recorrido, que se suscriban al canal, que pulsen like, que me dejen aquí los comentarios en la parte de abajo. Dejen sus comentarios acerca de qué les parece este video, si conocían la historia de esos lugares que el señor Carlos fue relatando. Y será hasta la próxima, nos vemos. Para el próximo domingo 12 de mayo, Día de las Madres, Día también de las enfermeras y enfermeros, les hago una cordial invitación
para que vengan a disfrutar de un paseo por el casco histórico de la ciudad en este hermoso vehículo. Las primeras 12 madres y enfermeras que vengan a hacer el paseo, les estaré obsequiando una rosa, un bombón y un poema que les llega al corazón. Les esperamos el próximo domingo, 12 de mayo, para que disfruten de un bonito recuerdo paseando en este vehículo. Y también pueden desde ya ir haciendo reservaciones si quieren un paseo exclusivo. ¿A partir de qué hora es el domingo? A partir de las 10 de la mañana estaré aquí frente, en el sector Barinitas, frente a la panadería Roma, bien cerca de lo que es la Plaza Las Heroínas. Aquí les esperamos. Muchas gracias, señor Carlos, por la invitación.